1, 2. Can you turn me up? I see it, like it, I want it, on it, I'm getting it, yeah. Now see me strut up and stun like I just don't care. Let's go, I move the body out from my... Bienvenidos a un nuevo programa de Cara a Cara. Yo soy Cindy Roth. Y yo soy Lorena Hook. Y nuestros invitados del día de hoy son Ignacio Getty, que es un escritor, autor, investigador, que ha escrito varios libros y que se dedicó a estudiar la historia de los asentamientos de alemanes del Volga, de la zona, de distintas aldeas de Entre Ríos. Y también está con nosotros Federico Schmier, que es presidente de la Asociación Escolar y Cultural Argentino-Alemana de Crespo, que es una institución que está trabajando en el proyecto de un colegio bilingüe. Sí, y también la solicitud de la restitución de las tierras del antiguo colegio alemán. Así que, bueno, muy bienvenidos a Cara a Cara. Y queríamos arrancar por ahí con Ignacio, que nos cuente cómo comenzó este interés de investigar el tema de los asentamientos de los alemanes del Volga. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a Federico por gestionar esto, por gestionar el salón de la municipalidad para la charla de esta noche a las 20 horas. Esto comenzó en una edad en que ya prácticamente la vida estaba asentada. Tengo 2 hijos. ¿Qué edad fue esa? Aproximadamente 50 años. A los 50 años. 2 hijos ya se habían marchado, la profesión transcurría sin mayores inconvenientes y todavía estaban vivos mis padres y comencé con las preguntas. ¿Dónde está sepultada la abuela? Y no sé. ¿Cómo que no sabés dónde está sepultada? No sé. Y las preguntas sobre los antepasados. Las preguntas sobre los antepasados, para saber de dónde veníamos. Era el interrogante más grande para mí, era eso, porque desde chicos siempre nos decían los rusos y le agregaban un... ¿Rusos alemanes? No, un calificativo despectivo. Entonces para nosotros eso siempre fue algo muy chocante y tratábamos de no hablar nuestro alemán, el alemán antiguo que hablábamos desde chico. Entonces empezamos, y justamente empezó acá en Crespo. Estaba recordando a don Luis Goethe, el talabartero, lo conoce la mayoría de la gente de Crespo, ya fallecido. Cuando yo le pregunté a mi padre, me dice, no, tenés que preguntarle a mi primo que él sabe. Y cuando lo conocí a don Luis, saca una serie de hojas, me trae unas hojas y dice, toma, esto te toca a vos. ¿Tus padres hablaban alemán porque habían venido de Alemania o de Rusia o del Volga o por qué hablaban alemán? No, ¿Porque sus padres hablaban en alemán? La historia es larga. Mi bisabuelo con su madre, mi tatarabuela, vinieron de Semenovka, es una aldea alemana en el Volga, a orillas del río Volga, al sur del río Volga. Llegaron en 1878 y, según contaban mis tías, mi abuelo nació en el barco. Se instalaron en Aldea San Francisco. Ahí estuvieron 9 años. Llegó la epidemia de cólera en 1886-87. Fallece la madre, fallece una hermanita de 2 años. Queda mi bisabuelo viudo, se traslada a Santa María, donde se casa con otra viuda, tienen 4 hijos, de ahí se van a Santa Anita. La vida sigue en Santa Anita, después mi abuelo tiene 5 hijos allá, se viene a Valle María, de Valle María se va a la entrada del pueblo Brugo y siempre hablaban en alemán. Claro. Mis abuelas hablaban en alemán únicamente, no hablaban español. Entonces nosotros obligatoriamente teníamos que comunicarnos con ellos en alemán. ¿Y en el colegio, cuando iban a la escuela? No, y bueno, cuando íbamos a la escuela era español, por supuesto. No, los maestros eran locales, así que no teníamos inconveniente. La única materia que yo rendí fue castellano de primer año, porque justamente me costaba conjugar los verbos, pero en casa prácticamente se hablaba el idioma alemán. En mi caso, mis padres tenían un negocio, entonces se hablaba menos. Pero siempre se conservó el idioma alemán. Parte, se iba mezclando. Parte en alemán, parte en español.
Y así, después más tarde sí empecé a estudiar un poco porque quería conocer de dónde habían salido mis ancestros y estudié un poco de alemán y me sé defender. No sé muy bien alemán, pero me sé defender, me hago entender. Ignacio, tu último libro se titula Aldea Protestante, lo tenés ahí, ¿no? Ahí Sí. si se podría mostrar en cámaras. No de- sé de qué se para trata? qué lado. ¿Para qué lado? Para ¿Para allá. allá? Eso. Aldea Protestante. Bueno. ¿De qué se trata? Nos gustaría ¿De que qué nos se cuentes. trata? Vamos a empezar un poquitito antes, ¿sí? Si me permite. Sí, Ajá, sí, claro. sí. Como decía, yo buscaba mis raíces, empecé a hacer distintos blogs en internet. A través de un amigo que conocí en Facebook, me dice: Ignacio, escribí un libro. Yo me negaba a escribir un libro. Las familias eran todas relacionadas con mis abuelos y bisabuelos, las distintas familias de Aldea Santa María. Entonces me sigue presionando y por último me dice: si no lo querés hacer por vos, porque no me sentía capacitado para hacer un libro, me dice: hacelo por tu aldea. Ahí me tocó la fibra íntima, es decir, uno quiere dejar una colaboración para la aldea porque no sabe cuánto va a estar internet. Paso siguiente, le llevo ese libro a un amigo de Aldea Brasilera que tenía un problema de enfermedad de cáncer en la mano. Hablaba siempre de enfermedad y entonces en determinado momento le digo: Vicente, vamos a hacer algo similar a lo de Santa María, vamos. Y bueno, se movió rápido todo, la enfermedad empeoró, al poco tiempo fallece, yo quiero abandonar y la viuda me dice: hazle un homenaje a él. Así hice el libro de Aldea Brasilera. Comenzó a disminuir la actividad profesional y ahora ¿qué hago? No me puedo sentar en una mecedora y dejar pasar el tiempo. Entonces me propuse hacer un libro de las 6 primeras aldeas de Colonia General Alvear. Si Colonia General Alvear fue fundada en 1878, en la llegada de dos contingentes muy grandes que se instalaron en el departamento Diamante, y eran las aldeas más grandes: era Villa María, Aldea Protestante, Aldea San Francisco, Aldea Spasenkutter, Aldea Brasilera y Aldea Salto. ¿Y por qué protestante? Y porque era la más difícil. Entonces siempre busqué de encarar el tema más difícil y no sabía si se iba a editar, porque no tenía amistades, no tenía conocimiento. Entonces yo lo hago y lo dejo en un archivo en la computadora y vemos en algún momento si surge alguien para publicarlo. Y pregunta, se me acaba de ocurrir, ¿Aldea Protestante se llama porque había muchos protestantes, o sea, no católicos? ¿Es así el nombre? O Es así, ellos por otro cuando motivo? se fueron de lo que hoy es Alemania, se establecieron en aldeas separadas. No se O sea, los mezclaban, católicos estaban en por una un aldea lado y los protestantes en otra. en el otro. Porque justamente uno de los problemas más grandes por los que ellos se fueron del Sacro Imperio Romano Germánico eran las luchas, la guerra que había entre las religiones. Claro. Entre la religión católica y la religión protestante o evangélica. Entonces, cuando llegan acá, la condición que impusieron era que no se mezclaban, que se asentaban en un lugar distinto a lo de los católicos. Claro. Y es muy interesante para mí, no sé si será para los lectores o para los televidentes. Este libro contiene algunas cosas que no contienen otros libros, porque la mayoría de los libros son copia y pegue. Y usted hizo investigación, Yo digamos. hice investigación, una investigación profunda, y sobre todo, ya que son 2 damas, está dedicado a las mujeres. ¿Ah, ¿Por sí? qué? Porque las mujeres alemanas pierden el apellido cuando se casan. Claro. Claro, sí, sí. No mantienen el apellido. Entonces, los registros que nosotros tenemos, el libro está basado en los registros del censo de 1881. Tenemos que, por ejemplo, vamos a dar un nombre: Santiago Jacobi, casado con Bárbara Jacobi. Pero Bárbara tenía otro apellido. Entonces, Claro. mi tarea Era de consistía- Jacobi, digamos. De Exacto. Claro. Mi tarea era tratar de investigar cuál era el apellido de soltera. Claro. El gran problema era que Aldea Protestante no tuvo un pastor fijo, sino que tuvo pastores itinerantes que se movían de una aldea a la otra. Y se llevaban su cuadernito y anotaban los bautismos, los casamientos, las defunciones. Entonces recién en 1896 ellos tienen un pastor definitivo en Aldea Protestante. Por eso costó tanto trabajo hacer esto. ¿Y cuántos descendientes de alemanes del Volga se estima que hay en Entre Ríos? Es Hoy, muy difícil. actualmente, Es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya se mezcló mucho.
en un momento, ¿no es cierto?, se hablaba de números. Yo no puedo hablar de números en este momento, pero llama la atención a veces los contactos que uno tiene a través de las redes con apellidos que no tienen nada que ver con alemanes, pero las abuelas eran alemanas o la madre era descendiente de alemanes del Volga. Yo me preguntaban lo de alemanes del Volga, que también es un término que apareció un poco tardío. Antes eran rusos alemanes, Claro, porque habían nacido en Rusia, pero mantenían su cultura alemana. claro, porque ahí están los alemanes que nacieron en Alemania y vinieron, como el caso de mi abuela, que ella nació en Colonia, en Köln, y vino de Alemania. Y bueno, ellos se asentaban o buscaban lugares, aldeas, en donde hablen obviamente su mismo idioma, y Crespo era un lugar donde se hablaba alemán. Y ahí le toca a Federico. Y ahí viene, sí, por eso como presidente de la asociación... Bueno, con historia adquirida, porque yo no soy nativo de esta zona, sino importado de Buenos Aires, de las comunidades de descendientes alemanes de allá. ¿Pero vivís en Paraná? No, en Libertador San Martín. Ah, Libertador San Martín. Soy libertadense ya el 5º año. De Paraná es Ignacio. Claro, Ignacio sí, es de sí. Paraná, oriundo de Aldea Santa Santa María, aldea Santa María. ¿Y te interesó Crespo para trabajar, digamos, como Es que- para hacer un colegio bilingüe? ¿Cómo Claro. surge la idea de esa? Bueno, antes de un colegio? termino Sí. por ahí la pregunta anterior para ir después al colegio. Bueno, yo noté que en Crespo había una presencia de alemanes o descendientes de alemanes, bueno, alemanes también, en el mismo tiempo en el cual los descendientes de alemanes del Volga que habían venido a esta zona que que se establecieron un poco antes de fines del siglo XIX, ¿sí? Estaban llegando algunos alemanes de Alemania. Y eso se dio fundamentalmente con Otto, ¿no? Otto Sagenmüller, que fue el pionero, digamos, Claro. de la ciudad, y que, como le contaba hoy a Ignacio, hasta donde yo sé, siempre vamos juntando la historia, ¿no? Lo que Orlando cuenta, lo que Ignacio, importante siempre, yo siempre digo a los más jóvenes, ¿no? Escuchar y tratar de analizar la cosa y armamos más o menos la historia. Lo que yo no pude comprender fue que Otto, a través de sus conocidos alemanes en Buenos Aires, vende, entre comillas, bueno, el pueblo. Era un Claro. pueblo, era una Villa Crespo, ¿no es cierto? Sí, sí. Lo promociona. Y empiezan a venir. Claro. Eso explica por qué hubo un Sportverein, que es un club alemán. Y eso explica por qué hubo un Instituto Crespo. Porque hubo un interés, hubo contactos con la Embajada de Alemania en su momento, y esos mismos contactos, después de Otto, lo siguió su hijo, Pancho. ¿En qué año, para ubicarnos, de qué año estamos hablando? Siempre yo a veces toco un poquito de oído, y cuando quiero decir, cuando voy a tocar de oído, dejo que hablen Pero los que más o saben. menos, digamos. Digamos, ¿O en qué la década? presencia de Otto es a fines del siglo XIX, Sí. y para el momento en que empiezan a llegar estos, bueno, fueron la década del 10, del 20 y de los años 30 también. Claro. Un grupo, bueno, después sucedió el inicio de la Segunda Guerra Mundial con toda una cuestión problemática. A partir de ahí, creo que con algunos dedos de una mano alcanzan a contar a algunos tripulantes del Graf Spee, que estuvieron también por la zona y en Crespo. Creo que Wollenberg era uno. Y bueno, entonces había una química acá importante, y una química interesante, ya que veía esto ya a la luz del presente, de muchas cuestiones en las cuales hoy Alemania está preocupada, que es por la tolerancia, por el respeto a las diferencias, el racismo que está ocurriendo en el mundo. Es cierto que Crespo tenía, y muchos lo cuentan, y ya lo hemos escuchado por todos lados, que acá estaban los alemanes, y de otro lado, no lo vamos a decir, pero ya más o menos entendemos. Había una separación, incluso entre protestantes y católicos. Pero eso que fue durante un tiempo, se terminó, y la amalgama en Crespo se hizo ver, ¿no es cierto? Entonces, esto es interesante, lo que se produjo en Crespo, porque incorporó los italianos, criollos, descendientes de españoles, descendientes de alemanes del Volga, y algunos poquitos alemanes. Creo que uno de los últimos fue Walter Schott, que estuvo por Buenos Aires y terminó enamorado de Crespo y se vino a vivir ahí. Está una casa muy importante del casco urbano antiguo de Crespo. Claro. Y uno dice, ¿por qué? Y porque tenía todos estos condimentos, ¿no es cierto? Y la idea, yendo más al presente, es simplemente ver, por eso ya habrán escuchado otros reportajes, la posibilidad de volver a tener un colegio alemán, que es todo un ¿Hubo trabajo. alguna vez algún colegio alemán Es que- bilingüe?
Hubo un colegio ¿En Crespo? alemán, sí, con internado. ¿Dónde estaba ubicado? Está en donde están las instalaciones actuales del ejército, en la calle Ramírez y Rodríguez Peña. ¿Y qué pasó que eso dejó de ser del colegio alemán o En de quién era el principio, propietario? dos pastores de la iglesia del Río de la Plata le piden a Otto la gestión para un colegio alemán, para que los chicos aprendieran oficios, además, dentro de la educación formal. Sí. A partir de ahí, Otto toma contacto con la embajada alemana. Eso fue justo en el momento en cual la administración en Alemania pasaba, en el tiempo posterior, me olvidé el presidente, el último presidente alemán, antes de Hitler. Mi memoria no es la buena, Federico. Más o menos en 1930, por ahí. Claro, en 1932, 33 empieza la idea, ¿sí? Y a partir de ahí empiezan los proyectos y a partir de ahí contribuye la embajada alemana, ya con el nuevo embajador instalado en Buenos Aires, y hay un aporte de fondos y una recolección de fondos para construir el colegio alemán que se efectiviza en el 34 y en el 35. En el 35 inician las clases. Y ahí lo que sucede, digamos, es que se junta un montón de dinero de particulares y de empresas de descendientes de alemanas. Para la construcción del colegio alemán. Sí, y bueno, y hay una institución con sede en Alemania que brinda a los docentes, el directivo, y bueno, los diseños tenían que conciliar la parte digamos, en español. Y bueno, ahí empezó en el 35, y bueno, la situación en Europa se volvió complicada con el nazismo. Después empezó la Segunda Guerra en el 39. Y ¿en qué año fue ahí me confiscada acordé, esa Hindenburg tierra? era el presidente. ¿Y en qué año fueron confiscadas? ¿Qué gobierno? No sé, no recuerdo qué gobierno era de Argentina. ¿Quién confiscó? ¿El Estado Nacional, digamos? Todo el mundo relaciona al ejército con el fin del colegio alemán. Y en realidad hubo un periodo de 3 años de ventana en lo cual no hubo ni colegio ni ejército. Y claro. eso fue entre el 44 y el 47, por lo que hemos investigado, con documentación donde tenemos incluso los que aportaron el dinero originalmente. La situación se complicó acá en 1943 con la intervención a partir del golpe de Estado en el país, y enviaron un interventor a Entre Ríos, y hubo una cuestión de imponer el desapego a los colegios, a las instituciones que tenían raíces en pueblos originarios, los italianos, los alemanes y los judíos, porque las colonias judías tenían también sus escuelitas. Claro. A partir de ese momento, la situación en Europa se volvió complicada y, bueno, algunos colegios, Entre ellos tenía 2 colegios alemanes. Era un colegio privado, digamos, Eran colegios alemán. privados, pero con subsidios. Público de gestión privada sería. Lo que sería hoy un colegio público de gestión privada es cuando el Estado le paga los sueldos a los maestros, pero la infraestructura, el edificio es privado, digamos. Bueno, en el caso del Instituto Crespo, funcionaba la escuela Mañasco en turno a la mañana, durante el turno de mañana, y ahí había esto que vos indicás. Pero después, posteriormente, el colegio alemán en sí tenía completo subsidio, la ayuda era alemana, a través de la embajada. Se pagaba, sí, una cuota, pero hasta donde pudimos saber, muchos chicos venían de comunidades muy sufridas, muchos de Misiones, y se quedaban internados durante buena parte del año. Aparte de colegio, era internado. Era internado. Muchos chicos estaban muchas semanas, estaban un mes, estaban 3 meses, se iban en las vacaciones de invierno. En el verano sí se tenían que ir todos y volver. Chicos huérfanos, a chicos que se les cubría 100% la vacante. Y el colegio era enorme porque tenía la educación formal, digamos, requerida para el momento, oficial, y además la enseñanza de idioma alemán, artes y oficios, avicultura, apicultura, gimnasia. De hecho, llegaron a ir a las Olimpiadas de Berlín. ¿Eran primaria y secundaria? O sea, jardín, primaria y secundaria. Jardín, primario y secundario. Yo ahora no recuerdo, francamente, tendría que revisar los documentos, pero las chicas salían con un título también, los muchachos también. Es decir, era un momento muy difícil en ese momento la educación pública, y el instituto cubría con creces
superaba con La creces educación la en la media zona, del digamos. momento. Y bueno, y sí tenemos que decir que era un colegio para descendientes de alemanes. Claro. Era una escuela para descendientes de alemanes del Volga, que eran la gran mayoría, no sé, calculo el 99%. ¿Se hablaba todo en alemán o se enseñaba español o se hablaba parte en español? Tenía una escuela de idioma dividida en niveles. Incluso chicos que venían con, se podría decir, analfabetos o semianalfabetos, recibían toda la instrucción en alemán. Bueno, se los invitaba a que se pusieran al día, y los chicos tenían esos diferentes, e iban rindiendo. La parte castellana la rendían en lo que hoy es la 105. En esas instalaciones iban a rendir la parte castellana. Esto lo supe hace pocos meses. O sea que ya la escuela 105 ya existía y coexistía como otra escuela. Sí. Y fue formidable. Una escuela de campo magnífica. Había, se ven las huertas, los chicos con las palas. Tuvimos acá a Santiago Valls por la gestión de Fernando. La gestión nuestra, y Fernando nos dio la posibilidad de tener un reportaje en la cual él pudo contar lo que era la escuela. Era esperar el lunes para entrar en la escuela, porque ahí daban todo. Había severidad, había disciplina, pero era tanto el amor que tenían por la escuela y tanto lo que le daban que cuando se cerró. Y termino con esto chiquitito, lo que se cierra a partir de ciertos hostigamientos que ocurren con lo que era el Consejo de Educación de ese momento desde Paraná, obviamente movidos por la política que el interventor monitoreaba. Se hicieron, yo digo incursiones a veces, porque la verdad que Santiago lo ha contado, una de las investigaciones que se hicieron para ver si encontraban algún material comprometedor, que daba siempre igual a nada, generó mucho malestar, ¿sí? Y eso impactó en el ánimo de estos docentes, que obviamente Crespo en esos años era una aldea casi perdida, solamente el ferrocarril llegaba y... ¿Cuántos habitantes había en Crespo en ese momento cuando funcionaba el Uy, colegio, ese dato yo creo que eran algunos miles, pero con una mano. Quizás 3, 4 mil. Y la escuela llegó a tener más de 200 chicos. Claro. O sea, era gran muy gran cantidad para muy poca importante. población. Y fue de gran ayuda. Y siempre digo, porque obviamente la escuela funcionó mientras en Alemania existía el nazismo, ¿no es cierto? Claro. Y recibía los fondos de Alemania. Pero esa escuela, en las fotos, no creo que sean muy buenos actores los docentes. Se veía una satisfacción en los rostros. Y los chicos no fingen. Claro. La alegría en las fotos, la espontaneidad. Era realmente una escuela que ha dejado una gran huella, ¿no? Y bueno, la situación política se complica hacia fines del 43, y en enero del 44 la embajada alemana en Buenos Aires tiene que cerrar, y ahí es donde se corta el suministro y la escuela cierra. Claro. A su vez, un año después, el presidente Perón emite un decreto de confiscación general para todo el país. Colegios, entran desde colegios, instituciones culturales, hasta farmacéuticas, empresas, todo confiscó. ¿Sí? No dejó casi nada. Si se habrá salvado alguno, bueno, por ahí en alguna excepción. ¿A nombre de quién estaban las tierras del colegio, lo que actualmente es el ejército? Eso era de Unión Germánica. Y Unión Germánica tenía algunas acusaciones de colaborar con el régimen que estaba en Nazi, Europa. Digamos, claro. Algo así. Por ahí vino la mano, digamos. Claro, había algunas... Bueno, y ahí vino, por eso las intervenciones, ¿cómo se llama? Inspecciones a la institución, quedaban siempre, como repito, ¿no? Igual a cero. Pero bueno, eso impactó en el ánimo del cuerpo docente, y hubo dos colegios alemanes en Crespo, la Germánica Schule en Galarza, que cierra antes, que no tenía este respaldo que tenía el Instituto Crespo, que era directo de Alemania. Entonces duró un poco más. Pero bueno, la circunstancia del cierre de la embajada alemana en enero del 44, y toda esta situación de continua intervención, de inspección, terminan con el cierre del colegio. Y un año después, el decreto de Perón confisca no solamente las 2 hectáreas, sino que expropia una veintena más. Ahí había dueños, se les pagó. No sé cuánto se les habrá pagado, pero... Claro. ¿Para qué? Para poder tener lo que estaba buscando el ejército argentino de manera estratégica a partir de la Segunda Guerra Mundial. Un lugar central en el país para tener el gran Polvorín. Polvorín que vio su desempeño en su punto más álgido durante la Guerra de Malvinas, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, en el 47 desembarca el Polvorín,
la unidad de municiones y bueno. ¿Qué trámites se están haciendo para la restitución de esas tierras? ¿Se comenzó con algún trámite o está solamente el deseo, la idea? Bueno, nosotros tuvimos, y lo puedo decir ahora, la visita de un oficial de mediana jerarquía en nuestra institución, AECAC, que nos propuso ir a hablar con el ejército argentino a Buenos Aires, dado que la unidad tenía perspectiva de cierre. Claro. Esto lo realizamos en marzo del 44. Marzo del 2024. Y estuvimos ahí con uno de los secretarios del Ministro de Defensa, Pascualini, hoy ya no está, explicando que queríamos hacer uso de, si existía esa posibilidad, bueno, y él nos dijo que la unidad estaba con perspectiva de cierre, que él iba a hablar con el ejército, pero que lo que nos sugirió era efectuar un trámite que se llama solicitud de uso precario y gratuito, lo mismo que tenían los clubes, Unión y Cultural, y que eso era más rápido. A lo cual, bueno, esperamos, y a las 3 semanas recibí particularmente un llamado de un coronel mayor, que me da a mí la novedad de que el ejército había aceptado que nosotros hiciéramos uso de esas instalaciones. Uso, no devolución, acá no hablamos de reclamo ni nada, uso de las instalaciones. Y bueno, con mucha alegría, eso fue en marzo del 24, esperamos el tiempo y el tiempo corrió, pasaron 6 meses y en octubre del año pasado, vamos a cumplir un año ahora, sale el famoso decreto que pone las 26, en realidad casi 30 hectáreas, en subasta pública. ¿Sí? Y ahí se frena, digamos. Y bueno, a partir de ahí hicimos gestiones, pero bueno, estaba muy hermético, sigue muy hermético el tema porque ya, digamos, pasó de la AVE a la instancia del Ministerio de Economía y hoy en día esto está en la agenda de la Intendencia de Crespo y la Gobernación de Crespo, con el Rogelio Frigerio en tratativas directo, porque esto tiene solución únicamente política, porque se quiere evitar la subasta y que la provincia pueda comprar la totalidad de las tierras. Nosotros estamos a la espera de que nos llamen y tenemos ilusión de que el trámite del comodato, mal llamado comodato, uso precario y gratuito, se pueda llegar a efectuar. En el interín tenemos un proyecto docente, tenemos docentes que estamos preparando con la lengua alemana, con los estímulos, tenemos un gran equipo que incluye una pedagoga de la lengua alemana, que está con el tema de las neurociencias y todas las innovaciones que hay, y queremos empezar con un jardín de sala de 2 y de 3, que bueno, la idea era empezar este año y está tardando un poco, pero seguimos a la espera y creemos que se va a dar en algún momento. La verdad que es sumamente interesante, nos encantaría seguir charlando 1 hora más del tema, pero se nos termina el tiempo. La verdad que muy agradecidos por haber venido por la invitación. La verdad hemos descubierto esto que no sabíamos del colegio alemán, de ese plan que hay en abrir un colegio bilingüe. Y también sobre el libro, sobre el Aldea libro. Protestante. Excelente, lo felicitamos a Ignacio Getty por su libro y también, ojalá sea de gran éxito y bien recibido en la zona. Y bueno, esperamos que tenga una linda... ¿Me permite una palabrita más? Sí. En la introducción el libro comienza, ¿te has preguntado por qué eres como eres alguna vez? ¿Quién soy? ¿Me conozco a mí mismo? La identidad. Habla sobre la identidad. Es qué decir, importante. La idea del libro es esa, es no solamente contar la historia, es contar la historia de vida y conocerse a uno mismo. Esto me cambió la vida. Yo antes no me atrevía a hablar en público. Claro. Tenía vergüenza, tenía miedo, me reprimía. Bien. Les agradecemos mucho y nos vemos en una próxima. Recuerden de seguirnos en los canales de YouTube como Cara a Cara TV y en Instagram cara.a.cara.tv. .tv. Los esperamos.